Hola, ¿cómo están? Bueno, los saludamos como siempre a todos los que están conectados por YouTube, las redes sociales, y saludamos a todos los que hoy están en esta mañana. Juntos como siempre celebramos la expresión de Cristo en cada uno de ustedes. Hoy les quiero hablar de algo que es absolutamente relevante, que me tiene en este tiempo inquieto, y de algo que venimos hablando de hace tiempo es precisamente de que todo lo que el hombre no conoce de Dios lo interpreta. Claro, el Evangelio no puede ser interpretado, porque el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona. Definitivamente, y como dice el apóstol Pablo, la mente natural, la mente del hombre natural no puede ver, no puede entender, percibir las cosas del Espíritu. Por lo tanto, toda interpretación del Evangelio está en un ámbito de debate, porque no expresa evidencia, ¿no? O sea, todo lo que permanece en un estado de creencia no tiene demostración. Por eso el Evangelio es revelación. El Evangelio es vida orgánica, ¿no? Entonces, la única manera de poder comprender es que solo podemos identificar el Evangelio cuando le vemos, con los ojos del Espíritu, ¿no? En la naturaleza correcta. La naturaleza es Cristo. Y vemos con la mente de Cristo. Entendemos con la mente de Cristo. Vemos con sus ojos, oímos con sus oídos, y solo podemos decir, como decía el apóstol Pablo, hablen todos una misma cosa, cuando estamos viendo, oyendo y entendiendo en la naturaleza correcta, en Cristo, ¿no? Tengan todos un mismo parecer, una misma mente, ¿no? Esto va a producir en ustedes el ver el hecho consumado, la expresión gloriosa de Cristo, y tener acceso por la fe a esa gracia. Recién ahí van a poder tener todos un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, eso explica muchas cosas. ¿Por qué hay tantas maneras de ver el Evangelio, no? Tiene que ver, y esta es nuestra gran evaluación, en qué hombre lo estamos operando, en qué mente, en qué naturaleza, en qué creación, ¿verdad? Nosotros estamos observando el Evangelio. La gran preocupación apostólica era precisamente esto, ¿no? Aquellos que estaban adulterando el Evangelio. Algo de lo que nosotros definitivamente tenemos que estar advertidos y ser absolutamente cuidadosos en esto. Gálatas 1:6 dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Eso es un punto clave. Primero dice, del que los llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? ¿No es cierto? ¿Y qué más dice? ¿Por qué te llamó? Por la gracia de Cristo. O sea que podemos comprender que Cristo no es solamente la meta, sino que además que es el poder que nos conduce hacia la meta. Amén. O sea que Él es el camino y que además es la meta a alcanzar. Y dice algo más. Yo, dice, me sorprendo, ¿no?, de esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Esto es algo completamente inviable si los ojos de nuestro espíritu son abiertos, son iluminados. Básicamente porque el evangelio es una persona, ¿no es cierto? Pero si estaríamos viendo con nuestra mente natural, y acá hay 1000 personas,
van a haber 1000 interpretaciones diferentes, porque así funciona la mente natural, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, escuchen, no es que hay un evangelio diferente, solo que no están viendo de la manera correcta. Verso 7 aclara, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está en Atenas, ¿no? Esto está relatado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Y dice en el capítulo 17, verso 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo solía discutir en la sinagoga con los judíos y en las plazas, con todos los que concurrían, ¿no? A los griegos les encantaba discutir acerca de las cosas nuevas. Todo lo que era nuevo para ellos era muy atractivo. Y dice, tomándole, le trajeron al Areópago, ¿no? El Areópago era un tribunal supremo. De ese tribunal participaban los ciudadanos que eran prestigiosos, cultos, gente preparada, que tenían posesiones, ¿no? Y ahí se discutían las leyes y las normas de conducta que iban después a regir a las personas. Verso 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual está una inscripción que dice, al Dios no conocido. Y Pablo hace esta observación y dice, al que ustedes adoran sin conocerle. Definitivamente nosotros sabemos a lo que se refería Pablo. Y lo ha marcado la historia. Y lo marca nuestro presente, amados. Ese es el punto. ¿Verdad? Pablo dice, bueno, es de ese en que yo quiero hablarles. Verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es lo que está diciendo, no hay una ubicación geográfica. Ustedes no van a poder ir a adorarlo a una ciudad, a un monte o a un edificio. No, no es un evento, ustedes no pueden decir vamos a adorar. Eso no existe. Todo lo que adora a Dios es una persona y no está en templos hechos de manos de hombres. ¿Saben? En muchos aspectos que estaba diciendo, no vamos a la iglesia. Somos la iglesia, la nueva creación, el nuevo hombre. Somos. Verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Es una persona. En él somos, vivimos, nos movemos. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, le dice a los atenienses, sáquense de la cabeza la idea de que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y ¿qué más? Imaginación de hombres. Olvídense, ustedes no lo van a poder ver con la mente que entrenaron desde que nacieron. No está en esa naturaleza. Todo esto está en la mente de Dios. ¿Por qué el hombre no puede imaginarse a Dios? Porque nunca le vio. Porque nadie puede imaginarse aquello que no conoce. No está en el disco rígido. Es lo que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene para revelar a los que le aman, a los que están en su Hijo.
Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que para conocerle, primero se arrepientan. Claro, y ahora yo quiero ir al pasaje que me tiene tan inquieto y que tiene una verdad tan coherente, tan claramente coherente con todas las escrituras que me tiene completamente perplejo. Y yo quiero que, por favor, ustedes me acompañen con esto. Lucas capítulo 14, verso 25. Dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí, escuchen, porque yo sé que cada uno de nosotros conoce este pasaje, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero decirles, en este pasaje está la clave del entendimiento de lo que significa estar en Cristo, ser un discípulo de Cristo, expresar lo único que Dios llama evangelio. Necesitamos luz, necesitamos el entendimiento del Espíritu para entender el anuncio de Jesús y lo que llamamos la Gran Comisión. Verso 27 dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Él está diciendo, escuchen, evalúen el costo. Toda persona sabe que si va a avanzar en un proyecto, lo primero que tiene que hacer es sentarse y evaluar el costo, ¿no es cierto? Eso dice el verso 28, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Para ver si tiene lo suficiente para terminarla, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no alcanzó la meta. Ahora Jesús dice, si yo soy el camino, voy a hacer la meta. Ahora ustedes no se imaginen que yo puedo hacer la meta si no soy el camino, ¿no? Verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie otra vez a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Escuchen, porque este pasaje parece hablar directamente en contra de todo lo que nosotros estamos recibiendo como lo que muchos llaman el cristianismo. Lo primero que quiero recordar es esto. La palabra cristiano no está en el vocabulario apostólico, porque la palabra cristiano aparece en Antioquía por primera vez porque el mundo, no los apóstoles, el mundo los veía parecidos a Cristo. Y dijo, son como pequeños Cristos, ¿no? Ellos son cristianos. Pero la iglesia no es algo que se parece a Cristo. Es Cristo. Él fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, la nueva creación, el nuevo hombre es Cristo. No es algo que se parece a Cristo. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, lo que está diciendo Pablo, cuando habla de evangelios diferentes, es decir, hay muchas expresiones entre ustedes que se parecen a Cristo, pero no son Cristo. A menos que tengamos pericia por el Espíritu en haber visto el original, no vamos a poder distinguir, ¿no es cierto?, entre el original y la copia, entre Cristo y algo que se parezca a Cristo. Cuando hay una expresión fragmentada del Evangelio, que dice parte de la verdad, pero no dice toda la verdad, Pablo dice, es un evangelio diferente. En definitiva, no hay otro evangelio, solo que eso que ustedes creen que es evangelio, en realidad no lo es. Se parece, pero no lo es. Ahora,
No estamos hablando de un mensaje. No estamos hablando de pericia teológica. Estamos hablando de lo único que el Espíritu da a conocer. Porque el Espíritu Santo no hace otra cosa más que dar a conocer la persona de Cristo. La mayoría de las personas tienen una idea del cristianismo acerca de personas que viven, creen y actúan a la manera de lo que Dios dice en la Biblia, ¿no? Es como una manera de vivir en este mundo. Y en realidad, cuando el mundo tiene una perspectiva acerca de ese tipo de cristianismo, en general cobra valoración cuando aquello que ustedes llaman cristianismo les hace bien o mejora su calidad de vida, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar cosas como, bueno, yo no soy cristiano, pero mi esposa sí, y bueno, si le hace bien y le gusta, no tengo problema en que vaya. ¿Nunca escucharon eso? Ahora, solemos tener expresiones de un cristianismo que se expresan en el fortalecimiento del yo, ¿no? Como vos tenés que empoderarte, ¿no? Vos podés. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero los apóstoles nunca dijeron eso. Ellos dijeron, si Dios es por nosotros. Eso es completamente diferente. Para que Él sea por nosotros, vos tenés que estar crucificado. No es vos podés, Él puede. Eso es lo que están diciendo los apóstoles, ¿verdad? En este pasaje hay una coherencia que asusta, que nos hace temblar. Jesús nos dice que si no aborrecemos, padre, madre, hijos, hermanos, no podemos ser sus discípulos. Y aún si no aborrecemos nuestra propia vida, no es vos podés, vos sos importante para Dios. Pero escuchen, porque hay una realidad que es infinitamente superior y es divina. Hay una revelación que tiene que ser vista, que es inabarcablemente superior a este tipo de expresiones adámicas. Escuchen, primero, lo que tenemos que explicar cuando Dios habla de nuestra vida. Cuando Dios habla de la vida, lo primero que quiero explicar es que en el español, que es mucho más simple que el griego, hay 3 expresiones de vida en las Escrituras. Quiero decirlo bien rápido. Las 3 expresiones de cuando está traducido la palabra vida en las Escrituras es bios, psique y zoe, ¿no? Siempre que hablamos de bios, estamos hablando de la vida orgánica, biológica, ¿no? Física. Es todo aquello que opera en el primer nacimiento. En 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la bios. O sea, cuando habla de los negocios de esta vida, está hablando de sustento, abrigo, alimento, bienes. Siempre la Escritura habla de la vida bios. Pero hay momentos en que en las Escrituras habla de la vida psique, ¿verdad? Y la palabra psique es alma, ¿no? Pero la psicología es el estudio del alma y su comportamiento, ¿no? ¿Y qué es el alma? Bueno, el alma es todo lo que vos llamás tu vida. Es el yo. Es la expresión de tu persona, ¿no? Cuando el hombre pecó, se convirtió en alma viviente. Eso es lo que dicen los apóstoles, ¿no?
se convirtió en carne. O sea, la expresión del alma humana es lo que las escrituras llaman carne. Adán se convirtió en la expresión de la bios y la psique. Pero vino ahora alguien, un segundo hombre, el postrer Adán, que es espíritu vivificante. La vida de Dios, la vida Zoe. La vida Zoe no es solamente la expresión de una vida perdurable, una vida eterna. No. Es la vida que no pertenece a esta creación. Es la vida increada, que es lo que se perdió en el Edén, la vida de Dios. Y entonces, la expresión de esto, que es la vida que opera en el segundo nacimiento, en el segundo hombre, Cristo, dice, por ejemplo, para que podamos entender, Juan 12:25, dice, el que ama su vida psique, la perderá. Y el que aborrece su vida psique en este mundo, para vida eterna, para vida Zoe, para la vida para la que fuimos creados, que es la vida de Dios, la guardará. La expresión de Juan 1:4 es, en él estaba la vida, en él estaba la Zoe. Y la Zoe, la vida de Dios, era la luz de los hombres. Se suele decir que Dios quiere que nos sintamos seguros de nosotros mismos, ¿no? Sanos, protegidos y, si se pudiera, un poco más ricos y prósperos. Es genial. Y no importa si contradice la verdad revelada en todas las escrituras, suena bien a la carne y a la mente natural, ¿verdad? A veces decimos, tal vez Dios quiere que todos los hijos sepan, o los hombres sepan, cuán especiales somos para Dios. Por lo tanto, siempre vamos a chocar con versículos como los de Lucas, capítulo 14. No puede encajar en lo que creemos entender acerca del Evangelio. Cuando dicen que debemos aborrecer incluso nuestra propia vida. Y solemos tener, en general, diferentes inclinaciones en resolver pasajes como este. O lo dejamos y pasamos a otro versículo, o si intentamos resolverlo en nuestra mente natural diciendo cosas como no puede significar lo que claramente está diciendo. Seguramente debe estar hablando de tener prioridades. O sea, de que Dios esté primero, antes que esposo, hijos, hijas, hermanos. Bueno, es una manera de resolverlo, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en claro, que no está hablando de eso. No es un orden de prioridades. De ninguna manera. Primer punto. Cuando alguien dice, hay que poner primero a Dios antes de todas las cosas en nuestra vida, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos una vida en la que nosotros podamos tener un orden de prioridades. Pablo dice, y vosotros estáis muertos. ¿Qué orden de prioridades? Estamos crucificados. Segundo punto, es absurdo creer que Dios quiera estar en un orden de prioridades de cosas que nos interesan a nosotros. Es absurdo. Fuimos creados para su propósito. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación. Escuchen, de la nada hizo todo. Todo se sustenta por el poder de su palabra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Él.
Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y Dios no está en nuestra agenda. Fuimos creados, nosotros estamos en su agenda. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nada tiene vida si no está en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escuchen, vos no podés poner a Dios en primer lugar. Él ya está en el primer lugar. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Y no vas a poder cambiar esa realidad, lo creas o no. Viva de esa manera, reconociendo esa realidad o no. La forma en que lo entendamos es lo que va a definir si esa realidad se hace tangible en nosotros y la podamos disfrutar. Y lo que está diciendo, aquel que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto lo estamos y debemos entenderlo, que es solo mediante la cruz. Y esto lo explica todo. El Evangelio termina con nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Cristo sea nuestra vida. El decisionismo que sigue dando vueltas sobre todavía en nuestros púlpitos, ¿no? Diciendo, bueno, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. ¿Dónde está el problema de eso? Que lo que no tenemos que arrepentir no es lo que hicimos, es de lo que somos. Nosotros somos la ofensa. No es lo que hicimos. Por eso Dios proveyó una cruz, no un ibuprofeno. ¿Me entiende? No es Dios diciendo, bueno, si estás arrepentido, estás perdonado. ¡No! Puso una cruz para que te mueras. La cruz es el final de una creación, para ser trasladados a una nueva creación. Tiene que haber una crucifixión, una muerte, una resurrección para que haya novedad de vida. No, amados, insistimos y lo volvemos a decir. El pecado no es lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. Amén. Aquel que no toma la cruz no puede venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, Dios no está tratando de arreglar la vieja creación. No. Vino a exterminarla para trasladarnos al reino de su amado Hijo. 2 Corintios capítulo 5 verso 4 dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña. Mientras tanto estemos en esta tienda de campaña, de carne y hueso, estamos suspirando y agobiados, pues lo que realmente deseamos no es ser mejorados, sino revestidos de Cristo, para que lo mortal sea absorbido por la vida, para que no quede nada de la antigua creación. ¿Y qué dice el versículo 5? Es Dios quien nos ha hecho para este fin, expresar su vida en nosotros. Y nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu en nosotros es la garantía. Las arras del Espíritu es la garantía de que esto va a ocurrir, que Cristo como la promesa se cumpla en nuestra vida. Cuando Pablo está diciendo que en Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, sino que Cristo es el todo en todos, está diciendo, no se puede unir la carne no puede ser unida. O sea, no resuelvas en el ámbito natural la unión.
¿Por qué cuando uno visita una provincia hay 3 o 4 consejos pastorales? Porque este está peleado con aquel con aquel con... Porque no se puede unir la carne. ¿Qué es lo que está unido? Todo lo que está en Cristo. Y lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Es una vida indestructible. Es absurdo pensar que podamos unir lo que está en la carne. La carne no existe en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Y todas las cosas de la carne pasaron, fueron quitadas en la cruz. Y ahora son todas hechas nuevas. Salomón decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Y Pablo viene y dice, somos una nueva creación. Y todas las cosas son hechas nuevas. Estamos hablando de 2 cosas completamente diferentes. Alguien estaba describiendo todo lo que estaba debajo del sol y Pablo está describiendo todo lo que está en el hombre celestial. Son 2 ámbitos completamente diferentes y opuestos. Fuimos trasladados a aquel que es la vida. Amén. Para vivir la vida que no podríamos vivir. En Cristo morimos la muerte que no podíamos morir y vivimos la vida que no podríamos vivir. Ahora, lo explico brevemente, porque esto lo hemos hablado entre nosotros, la enorme diferencia que hay entre la muerte individual y la muerte corporativa de Cristo. ¿No? Lo graficábamos diciendo que la muerte, supongan, vengan como un tren, ¿no es cierto?, que viene y va arrasando y olvídate, te pasa por arriba, porque la muerte viene por todos los hombres. Viene por vos, viene por mí, viene por nuestros hijos, viene por toda la gente que amamos. La muerte viene. Es el salario del pecado. El Señor, viendo esta realidad, hace algo que muchos han interpretado como un evangelio diferente, diciendo, Cristo murió por mí, Cristo murió en mi lugar. Pero eso es solo una parte de la realidad. Esa es la parte sustitutiva del evangelio de la cruz. Pero lo que hemos ignorado mayormente es el sentido inclusivo de la cruz. No es que Cristo nos quitó de la vía para que vivamos y el tren le pasó por encima a Él y Él muere en nuestro lugar. No es eso lo que pasó. Cristo viene, nos reúne en Él. Y cuando la muerte pasa, Él muere y nosotros estando en Él, morimos juntamente con Él. La muerte de Cristo es una muerte corporativa. Por eso cuando decimos, estoy tratando de morir todos los días a mí mismo, no estamos diciendo lo correcto. No es lo mismo mi propia muerte que estar completamente identificados con la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo es la única que tiene trascendencia en la eternidad, la única que expresa resurrección y novedad de vida. Amén. Identificados completamente en su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y novedad de vida. Eso es Cristo en nosotros. Lo segundo que podemos pensar acerca de Lucas 14 es que probablemente ese versículo esté dirigido, a gente especial, ¿no es cierto? A misioneros que viajan y que están en lugares muy peligrosos, que eso no es para un cristiano normal. La gran noticia es, no hay un cristianismo estándar. No hay discípulos diferentes. No, ¿lo sos o no lo sos? El que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer
incluso su propia vida, o no puede ser mi discípulo. Ahora, quiero ver a este punto. ¿Qué es ser un discípulo? Venimos insistiendo en este tema porque ya no hay un discipulado en la forma en que los discípulos eran cuando Jesús estaba en carne y hueso, ¿no? Básicamente porque los discípulos estaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. No tenían la naturaleza divina. El viaje que tenían que emprender cuando Jesús dice, síganme, era que Él venía a traernos o a conducirnos de el reino de este mundo, el mundo de abajo, desde la muerte, de la oscuridad, al reino de su Padre. En ese viaje, al reino de su Padre, la pregunta que había que hacerse es, ¿dónde está el reino de Dios? Cuando Jesús estaba entre nosotros en carne y hueso, ¿dónde estaba el reino de Dios? Dentro de Él. Dentro de Él. Por eso Él decía, yo soy el pan de vida, el que come de mí no vuelve a tener hambre, soy el agua de vida, el que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva que brotan, que saltan para vida eterna. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. ¿Dónde estaba todo eso? Dentro de Él. Pero Él decía, miren, en poco tiempo, ustedes no pueden estar en mí ahora, porque yo vine en condición de hombre para redimirlos de su condición de hombre. Y me voy a convertir en pecado para librarlos del pecado. Así que ustedes no pueden estar en mí por ahora. Pero cuando yo complete la obra, me voy a impartir en vida y sí van a poder estar en mí. Y yo voy a poder estar en ustedes. Así como yo estoy en el Padre en mí, yo en ustedes, ustedes en mí. Así que los apóstoles toman esta revelación y dicen, ¿cómo es el discipulado en la mente apostólica? Porque seguir a Jesús no era una cuestión geográfica, no era seguirlo por todo Israel. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, tomen su cruz y síganme si quieren ser mis discípulos? ¿Cuál era la verdad que Jesús estaba expresando para ser su discípulo? Miren, cuando hablamos de esta cuestión o que tratamos de pensar que un discípulo o un cristiano es alguien que se convierte a esta idea, que cree en Dios, la Biblia y trata de hacer todo lo que la Biblia dice, pero lo peor de todo esto es que seguimos evangelizando de esa manera. Esta definición claramente no coincide con las palabras de Jesús en Lucas 14 y en ninguno de los pasajes que refieren esta verdad. Según las Escrituras, ser un discípulo es muchísimo, muchísimo más que eso, que imitar a Jesús o seguir sus enseñanzas. No es actuar como Él, no es hacer lo que Él dice. Es Cristo viviendo su vida en nosotros. Es completamente diferente. No es nosotros actuando como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Un hijo de Dios, un discípulo es alguien que ha perdido su vida para que Cristo viva su vida en él. Eso es un discípulo. Y quiero explicar algo, perder nuestra vida no es dejar de hacer cosas que considero que están mal. No. C.S. Lewis decía algo interesante con respecto a esto. No es que Dios viene a cortar una rama, otra rama, otra rama, otra rama de tu vida, ¿no? Que te poda y te deja más lindo. No. Lo que la Escritura dice, el hacha está puesta en la raíz. Porque de tu antigua naturaleza no tiene que quedar nada. No te vino a mejorar. Él proveyó una cruz, un hacha.
y te da una semilla, un evangelio en forma de semilla. La palabra, Cristo como la palabra, es una semilla que si cae en buena tierra, muere, nace la vida, la planta crece, se convierte en árbol y da fruto. Pero ese fruto no sos vos mejorado, es fruto de la nueva vida que es Cristo. ¿Y cuál es el fruto de ese árbol? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, el carácter, la vida. Cristo en nosotros. Estar plenamente identificados con esa vida. La tristeza de los apóstoles era que en muchos ese evangelio diferente era Cristo y algo más. Cuando uno predica algo como Cristo y algo más, está diciendo Cristo no es suficiente, necesitamos algo más. Estamos diciendo la gracia no es suficiente. No hay una mistura, no hay nada que se parezca a Cristo. El evangelio es completamente su persona en nosotros para que Cristo sea magnificado en nuestros cuerpos, para que sea visto. Si no ocurre de esta manera, vamos a terminar justificando la carnalidad, amados. Esa es la realidad. Trayendo una mistura, un evangelio fragmentado con nuestras propias frustraciones. Cuando sentimos que Cristo no cubre nuestras expectativas, traemos nuestras frustraciones a la expresión de lo que llamamos el evangelio. Y cuando eso entra dentro de la estructura eclesiástica, aparece la manipulación. Lo que no pude lograr por mí mismo en la vida, lo quiero hacer en el ámbito eclesiástico. Y hay abuso de la gente, se le saca el dinero, se controla su comportamiento, se usa de su tiempo. Si no estamos resueltos en Cristo, si no estamos muertos a nosotros mismos, vamos a trasladar los problemas de la vieja creación al ámbito eclesiástico. Amados, eso no es evangelio, es manipulación. Necesitamos verlo. Urgentemente. Era el gran dolor de los apóstoles. No quiten la cruz. No saquen la cruz. Si ustedes ven una expresión de evangelio en donde la cruz no está claramente visible, es otro evangelio. Porque el evangelio es una nueva creación y para que haya nueva creación tiene que haber cruz. Tiene que estar presente el completo final de la antigua creación para que la nueva creación que es Cristo sea visto. Jesús dijo, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el más grande va a ser el servidor de todos, porque eso es Cristo en nosotros. Él dijo, no vine a ser servido, vine para servir. Desde que nacimos en el Espíritu, operamos en el segundo nacimiento, en la nueva creación que es Cristo en nosotros. Vemos todo a través de sus ojos. Cristo es la expresión de todos los asuntos espirituales, de todos. Él es el cuerpo y es la cabeza. Él es el fundamento, es el edificio, es la piedra angular, es el todo y en todos. Si lo podemos ver de esta manera, Cristo o la iglesia es una autoexpresión de sí mismo, es Cristo expresándose en todos sus miembros. Esa es la iglesia. Ser un discípulo es alguien que está migrando, que está en un éxodo permanente de muerte a vida, de Adán a Cristo, de lo primero a lo segundo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es el vínculo que tenía Jesús estando en carne y hueso con el Padre. En Juan 5:19 Jesús dijo cosas como esta: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Esto está diciendo Jesús? No puede.
¿Por qué? Porque comparte una misma vida con el Padre. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Bueno, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está diciendo, el Padre y yo somos uno. Compartimos la misma vida, la misma voluntad. Cuando nos incluyó en el Hijo, ya no tenemos algo que se llame nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Una misma vida, una misma voluntad. Por eso el apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. El mismo Jesús en Juan 14:8 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no le estaba hablando a los discípulos acerca del Padre. Él le estaba mostrando al Padre. No es lo mismo. No, definitivamente. No es una enseñanza, es revelación. Si me viste, ¿saben por qué ustedes conocen al Padre? Porque me vieron a mí. Y si me vieron a mí, vieron al Padre. Todo discípulo podría decir, como dice Pablo, lo que ustedes ven de mí, no soy yo. Es Cristo en mí. La libertad que Dios tenía sobre la vida de Pablo era lo que lo hacía a Pablo un discípulo. Y ese es el punto para poder comprender. La siguiente pregunta, ¿qué es seguir a Cristo? En el entendimiento apostólico, ¿qué es seguir a Cristo? No hemos visto con claridad de dónde vino Cristo y hacia dónde iba. Este es el punto. Seguirme, pero de dónde viene y hacia dónde va, para que le podamos seguir. ¿Verdad? Seguir a Cristo no tiene que ver con seguir sus enseñanzas o conseguirlo de un lugar a otro. Digamos, es tal vez muchos de los que lo veían en carne y hueso pensaban que lo tenían que seguir por toda la geografía por donde él iba caminando. Jesús estaba saliendo de un ámbito, de una creación, para irse a una nueva creación, a un nuevo ámbito. Él estaba produciendo ese traslado del ámbito de las tinieblas al reino de la luz admirable. ¿Qué es seguirlo entonces? Cuando Jesús estaba en carne y hueso, Él no estaba tratando de espiritualizar el mundo. No, es precisamente de donde nos quería sacar, ¿verdad? Así que cuando Jesús habla de una expresión de su gloria en nosotros, no es mejorar el auto que tenés, la casa que tenés, el sueldo que tenés, no tiene nada que ver con espiritualizarlo. O sea, no hagamos eso. Dios me dio un trabajo, Él está abriendo una puerta nueva. No, es otro trabajo, nada más. Nada más. Todo lo que ocurre o la manera de ver todas las cosas a través de Cristo es precisamente el regalo que nos fue concedido en Él, que ahora operamos en un ámbito eterno, que es Cristo en nosotros, y podemos ver todo lo que Dios ve. Él no vino a convertirse en un líder natural en Israel. Así que, por favor, háganme una oficina, quiero ver al César, consígame una reunión con él, vamos a ver cómo mejoramos las cosas, ¿verdad? No. Él vino a trasladarnos a un ámbito eterno. Él está hablando de salir del mundo de abajo, del mundo de muerte, para trasladarnos al mundo de arriba, al ámbito eterno, para trasladarnos al reino de su Padre. Juan capítulo 8, verso 21, dice Jesús, escuchen, le está hablando a los judíos, no a los discípulos. Él le dice, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado.
Y miren lo que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. No estaba hablando de algo geográfico. Entonces, ¿qué decían los judíos? Decía, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús le decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy la vida, la verdad, el camino para ir al Padre, si no creen que soy el pan de vida, el agua de vida, si no entienden que soy la luz, el todo y en todos, ustedes van a morir en sus pecados. Van a morir abajo, en el mundo de abajo. El punto es este: los judíos no conocían el camino. No lo conocían porque no lo conocían a Él. Por lo tanto, no podían seguirle. Pero miren, después Él le habla a sus discípulos. Juan capítulo 14, verso 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estaba hablando de un traslado a un ámbito. Él estaba diciendo, yo me voy a impartir en vida y los voy a trasladar a la casa. Yo soy la casa. Ahora estoy en carne y hueso, no los puedo poner adentro mío. Pero cuando yo me imparta, yo soy la casa, yo soy el templo, ustedes van a habitar Cristo. Y yo habito en el Padre. Por lo tanto, lo que yo voy a preparar ahora que voy a la cruz es una morada para ustedes en mi Padre. ¿Y dónde estamos ahora? Ahí. Y miren lo que dice el verso 4. Y sabéis a dónde voy. Los discípulos, ustedes sí saben dónde voy. ¿Y qué más? Saben el camino. ¿Qué dijo Tomasito? No sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Jesús es el camino al Padre. Jesús tenía que dejarlos en el Cronos 3 días para poder llevar a cabo todas las sombras, tipos, figuras, testimonios a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel y trasladarlas a la sustancia. En 3 días, Él iba a convertirse en la sustancia de la sangre puesta en los dinteles de la puerta, en la escalera de Jacob, en la apertura del Mar Rojo. Jesús traía la sustancia a nuestras vidas. Volvíamos a casa. Volvíamos a nuestra casa, a la casa del Padre, a donde fuimos creados. Es un retorno. Es una locura. ¿Ustedes lo ven? Es una verdadera locura. Jesús estaba saliendo del mundo de abajo y nos iba a trasladar al mundo de arriba. Y volvemos sobre Lucas 14, aquel que no toma la cruz y me sigue no puede venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo? Así como la cruz fue el camino para Jesús, es nuestro viaje. La cruz, amados, es nuestro viaje. Vivimos crucificados para ser trasladados en un éxodo permanente de lo primero a lo segundo, de muerte a vida, de Adán a Cristo. No hay discípulos terrenales. Hay discípulos de Cristo y operan en un ámbito celestial, en un ámbito eterno. Es de donde somos guiados, trasladados para su propia gloria.
No podemos mantenernos atados a las cosas del mundo de abajo y hacer el éxodo hacia arriba. No se puede. Eso están diciendo los apóstoles. No podemos tener dos amos, no podemos correr en dos direcciones. No se puede. No se puede. Jesús es el camino. Cristo es el camino. No se puede de otra manera. Tenemos que volver nuestros corazones a aquel que es el todo de Dios. Y este punto del que no me quiero olvidar y quiero terminar con esto. El hombre natural tiene esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos y hermanos. Porque hay una relación en el ámbito natural. Pero eso está en la antigua creación. Los apóstoles están diciendo, por favor, identifiquen esto. Todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Lo venimos tratando, venimos profundizando acerca de estas realidades que eran tan importantes para la vida de los apóstoles. Todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Pero, comprendan esto, la carne no se puede unir. Claro, en el ámbito natural, un esposo y una esposa son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos. Cuando dejan de tener ese acuerdo, ¿qué pasa? Se separan. Pero en el ámbito eterno, en Cristo, ¿qué pasa cuando hay un pacto entre un esposo y una esposa? Expresan la relación de Cristo con la iglesia. Son uno. Y lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Lo que los apóstoles están diciendo, aborrezcan todo lo que está en el ámbito natural. Tienen que ser trasladados. Hay una relación padre-hijo en el ámbito natural. Podemos disfrutar muchas cosas en el ámbito natural que nos pueden resultar agradables. Pero un hijo de Dios no querrá pasar tiempo con su hijo sin compartir vida, sin que el vínculo de disfrute sea Cristo, nuestra vida. Lo que los apóstoles están diciendo, si tenés padre, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está el padre? En Cristo. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? En Cristo. ¿Dónde están tus hijos? En Cristo. ¿Dónde están tus hermanos? En Cristo. Está diciendo, relacionate con la nueva creación. Si no aborreces lo que está en la carne, si no sos trasladado de abajo hacia arriba, no puedes ser mi discípulo. Amén. Si alguien viene a mí y no aborrece todo esto y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos seguirlo. Si estamos atados a la persona, al ámbito incorrecto. Amén. No podemos permanecer en las cosas de abajo y al mismo tiempo querer terminar la carrera, llegar a la meta. Eso es lo que están diciendo. No, eso jamás va a suceder. Jamás. No se puede. ¿Quién no se sienta ante empezar un edificio, a construir, a calcular el costo? No se llega, no llegás a la meta. No se puede. No podemos. El gran peligro de pensar que tenemos una vida aparte de Cristo, esa es la gran preocupación apostólica. No, estamos unidos, somos una misma vida en Él, un mismo propósito, una misma voluntad.
Amén. Y todo esto es porque necesitamos entender que ya hemos muerto nosotros mismos y que Cristo es en nosotros nuestra vida, la plenitud de vida para la que fuimos creados. Yo ruego a Dios, ruego definitivamente que Él siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que podamos operar en la mente, en la persona, en la creación correcta, para poder ver todo aquello que Dios quiere revelar acerca de sí mismo por su Espíritu en nosotros y ser permanentemente trasladados de nuestras interpretaciones, imaginaciones humanas a la única verdad que nos fue revelada e impartida en el Hijo. Les mando un abrazo. Dios lo logra en nosotros. Nos encontramos en el próximo encuentro.